Hola carambola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Espero que estéis teniendo un martes maravilloso donde quiera que estéis. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros de nuevo para analizar la partida del día de la jornada número 5 del Campeonato de los Estados Unidos, que como ya sabéis reúne a grandes figuras como Caruana, So, Nakamura, Kamsky, Akobian, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la partida que voy a comentar hoy ha tenido lugar entre Wesley So y Akobian. Y bueno, este encuentro tenía un morbo y un picante especial, ya que el año pasado, precisamente en este mismo torneo, precisamente en la partida que enfrentaba a So y Akobian, a So se le dio por perdida la partida por hacer anotaciones en la planilla. Pues ponía algo como motívate, analiza siempre una segunda vez las variantes, y por poner esta frase de automotivación, Akobian reclamó y Wesley So perdió la partida. Entonces imaginaros las ganas que tenía So este año, me imagino, de revancha, ¿no? Así que bueno, ha sido una partida muy interesante de ataque y espero que la disfrutéis tanto como yo lo he hecho cuando la estaba analizando. Así que bueno, sin más, me dejo de hablar tontería y chorrada y vamos ya a la propia partida. Bueno, Wesley So decide abrir con E4 y Akobian opta por la defensa francesa, que como ya sabéis empieza con 1 E6. D4, la jugada más natural ocupando el centro. D5, caballo C3. Bueno, ya sabéis que hay otras muchas posibilidades como E5, la variante del avance, caballo D2, E por D5, la variante del cambio. Incluso la variante que recomendamos en el nuevo vídeo que hemos realizado Ángel Arriba y yo, que podéis ver en Che24, una línea secundaria pero muy interesante para sorprender al alfil D3. Bueno, Wesley So opta por caballo C3. De nuevo, un mundo de posibilidades ahora aquí. Caballo F6, la variante clásica de la francesa. Alfil B4, por supuesto, también muy principal. Y bueno, en la partida se juega D por E4, que no es la que más se emplea, pero es una variante bastante sólida que pueden emplear las negras. Caballo por D4. Y aquí, de nuevo, varias posibilidades. Caballo D7 es la que más se emplea. Una variante que también, a lo mejor, para lo que estéis pensando, os puede sorprender un poco la jugada alfil D7, ¿no? Alfil D7 es una jugada que se emplea también en determinadas ocasiones. La idea es llevar el alfil a C6, luego un caballo D7 y un caballo F6. Y normalmente uno acaba dando el alfil por un caballo, perdiendo la pareja alfiles, pero con una estructura muy sólida y jugando posiciones parecidas a las que vienen de la escandinava. Pero bueno, caballo D7, otra línea que os quería, otro truquito que os quería enseñar para aquellos que estéis empezando, ¿no? Imaginaros que os juegan caballo por F6 y vosotros coméis en F6, dama por F6, caballo F3. Os quiero, bueno, pues enseñar un truquito que es lo que algunos de vuestros rivales pueden creer. Y es que no solo se dan este tipo de posiciones, sino en otras que vienen de otras aperturas. La idea es que esta dama, bueno, puede quedar atrapada tras dos jugadas si el negro no es avispado. Por ejemplo, si alfil D6, alfil D3, ahora las blancas estarían amenazando ganar la dama en G5. Es verdad que con H6 no pasa nada, ¿no? Pero imaginaros que juegan caballo BD7, ¡boom! Alfil G5, ganando la dama, ¿no? Este tipo de configuración, bueno, pues es un truquito que podéis meter en algunas posiciones cuando estáis empezando sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de historia y en la partida se juega caballo D7. La idea es, por supuesto, que tras caballo F6 y cuando el blanco cambia en F6, el caballo puede capturar en F6 mejor que con la dama, ¿no? Bueno, caballo F3, caballo F6 y aquí, bueno, varias posibilidades. Alfil D3 una jugada natural, caballo G3 también se puede emplear, pero bueno, caballo por F6 es la línea principal. Como digo, la idea es retomar de caballo en F6 y ahora C3, ¿no? Otra línea muy interesante que también os quiero mencionar es la línea alfil E3, que puede parecer un poco estúpida, ya que tras caballo D5 nos tenemos que retirar y C5, ¿no? Las negras abre la posición bastante rápido. Pero bueno, esta idea precisamente fue empleada por Caruana en 2013 contra Meyer, ¿no? Un jugador fortísimo alemán, ¿no? Y la idea es jugar alfil B5, alfil D7, toma, C4, caballo B6 y torre C1 sacrificando el peón, ¿no? Tras C por D4 existen líneas interesantes con C5 sacrificando el peón, luego viene un caballo a E5, etcétera, etcétera, etcétera. Solo para que sepáis que también este alfil E3 es posible. Bueno, aquí So decide jugar C3, alfil D3 o alfil G5 también son posibles, no nos vamos a detener demasiado en la apertura. C3 y C5, ¿no? Básicamente la ruptura principal del negro consiste en romper con C5, ya que con E5 no va a ser posible, ¿no? Y obviamente el negro tiene que atacar el centro de la blanca, ¿no? Porque si no tendrá simplemente el blanco demasiada ventaja de espacio. Aquí So decide jugar alfil E3, que es la segunda más jugada.
La línea principal surge con caballo E5, ¿no? Que tiene una idea muy malvada en mente, ¿no? Obviamente, si uno aquí da un jaque con el alfil en B5 no pasa nada, simplemente alfil E7. Pero con caballo E5 ahora el jaque en B5 sí que es muy peligroso, ¿no? Por eso aquí las negras suelen emplear A6. Vamos a ver qué pasa si las negras aquí deciden ignorar esa amenaza y juegan, por ejemplo, la jugada alfil E7, ¿no? Alfil E7, pues simplemente alfil B5 jaque. Y ahora las negras tienen problemas para cubrirse, ¿no? Otra jugada que también se emplea en esta posición es la jugada C por D4, ¿no? Que podemos pensar, oye, si nos comen el peón y nos dejan el peón aislado, ¿qué pasa? Pues de nuevo la misma idea, alfil B5. Y si alfil D7, simplemente caballo por D7, caballo por y dama por D4. Y podéis ver que tenemos pareja de alfiles y el negro tiene una clavada muy molesta aquí, ¿no? Como se coloca una torre en D1, adiós, y bueno, uno tiene que irse a su casa y al vestuario porque no hay nada que hacer. Y la otra posibilidad extra, alfil B5 jaque, caballo D7. Entonces existe la jugada dama F3 fortísima, ¿no? Aprovechando que el caballo no puede capturar en E5 y amenazamos mate en F7, que nos queremos jalar Facundo ya, que ya sabéis que siempre muy sabroso. Por ejemplo, una jugada como dama E7, alfil G5, aprovechando que dama por G5 viene dama por F7, con mucho dolor, seguido de alfil por D7. Bueno, si F6, jugadas como torre D1 son muy interesantes. El negro no puede capturar en E5 y si captura en G5, torre por D4, vamos a recuperar la pieza en D7 con muchísimo dolor, ¿no? Las negras están casi para abandonar en esta posición, ¿no? Solamente os cuento este tipo de variantes para que veáis lo que puede pasar si el negro no hace caso a las amenazas concretas que existen en esta posición, ¿no? En esta posición, como digo, el jaque en B5. Y bueno, aquí normalmente se juega A6 para evitar eso, pero bueno, esto es otra historia. Alfil E3, dama C7 y entramos en la línea principal, ¿no? En la partida se juega alfil E3 y aquí tras dama C7 podemos transponer, ¿no? Podemos transponer con caballo E5 y A6 se suele jugar dama 4, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, otra historia. Pero aquí Akobian, en lugar de jugar dama C7 y entrar en la línea principal, probablemente temiendo que Wesley So hubiera preparado esa línea como si no hubiera un mañana, decide jugar C por D4, que es una línea secundaria que, según mi base de datos, ningún gran maestro la había empleado, ¿no? Algún 2400 sí la había empleado. Pero bueno, ahora la idea de la blanca es capturar con alfil en D4. Y fijaros que el negro va a tener muy difícil romper con E5, expulsar este alfil de D4. Entonces la casilla D4 es ideal. ¿Por qué? Porque ningún caballo puede atacar este alfil de D4, ¿no? El caballo está en F6. Y ahora fijaros qué batería de diablillos vamos a montar aquí con una maldad tremenda. El alfil en D3, el alfil en D4, una dama en C2. Vamos a colocar todas las piezas mirando como cuchillo al enroque negro. Y por supuesto las negras normalmente se suelen enrocar en corto, puesto que el largo están demasiado abiertas, ¿no? Además que no tienen peón de C y el alfil de D4 también mira la casilla A7. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito, que si no nos da las 6 de la mañana aquí. Alfil E7, jugada natural de desarrollo, y alfil D3, como digo, batería de diablillos, menudo par de diablillos que tenemos aquí, ¿no? Esos alfiles tienen muchísima potencia, ¿no? Tienen muchísima potencia. Y ahora trae enroque corto, dama C2, una jugada muy normal. Es decir, normalmente en este tipo de francesa el blanco quiere enrocarse en largo para tirar un ataque en el flanco de rey con sus peones y con sus piezas, ¿no? Ahora además con dama C2 hay una amenaza muy concreta que es simplemente la jugada alfil por F6 y alfil por H7 ganando un peatón, ¿no? Que está sabroso ese peón de H7. Y básicamente esto fuerza al negro a defender ese peón de H7. Hay dos posibilidades y las dos nos van a dar un punto de ruptura, y qué importante es crear puntos de ruptura, ¿verdad?, en el enroque opuesto cuando vamos sobre todo a atacar. Es decir, una jugada como G6 nos da el punto de ruptura H5, ¿no? En el futuro vamos a jugar H4, H5 y le vamos a abrir la panza al gato Akobian, ¿no? Le vamos a abrir la panza con H5 y es muy, muy, muy peligroso. Aparte que debilita aún más esta diagonal, ¿no? Y la jugada que se jugó en la partida H6, pues nos da, por supuesto, el punto de ruptura G5, ¿no? Si un peón llega a G5, pues bueno, pues si se abre la columna G, Akobian va a sufrir un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es la idea de dama C2, además de que nos preparamos para el enroque largo. Tras H6, enroque largo, ahora de nuevo otra amenaza concreta con la que hay que lidiar. Es decir, si el negro realiza una jugada estúpida como A6, ¡bum!,
alfil por F6 y alfil H7, ratatatatata, ganando la dama en el acto, ¿verdad? Así que cuidado con este tipo de jugadillas que están en el airecillo, porque, bueno, ahora hay amenazas concretas, ese par de diablillos tiene mucha maldad, como decimos, ¿no? Por eso Akobian decide jugar dama 5, se quita de la columna D y amenaza el punto de A2, ¿no? A lo que Wesley So responde una jugada muy humana y muy natural y que realizamos todos cuando tenemos el enroque largo, que es rey B1, ¿verdad? Nos quitamos del problema y defendemos el punto A2. Y ahora es donde, bueno, aquí Akobian realizó una jugada que no me gustó demasiado. Realizó la jugada torre de 8, que ahora la vamos a comentar. Precisamente el negro ya tiene pocas piezas en el flanco de rey, ¿no? Y el punto F7 suele ser muy débil, ¿no? Cuando un caballo salte a E5 van a existir millones de sacrificios en F7, ¿no? Por eso, bueno, pues llevar la torre a D8, donde tampoco tiene un gran potencial, ¿no? En esa columna D, pues yo me parece mejor, y lo que la máquina recomienda, jugar B5, ¿no? B5 en esta posición, pues ya creando algún tipo de contrajuego y preparándonos para desarrollar la peor pieza que tenemos, que es el alfil de C8, con diferencia, ¿no? Ideas con B4 también. Es verdad que aquí existía la jugada dama E2, que también es muy típica en la francesa cuando la diagonal está abierta. Ahora existe una amenaza muy concreta con alfil por F6 y dama E4 con ataque doble, entrar en H7 con mate y la torre de H8. Digamos, si el negro hace una jugada como B4 haciéndose el loco, entonces dame agüita de tu boca, alfil por F6 y dame E4, ¿no? Atacando en A8 y atacando el mate en H7, y las negras tienen que abandonar, ¿no? Por eso aquí, bueno, pues alfil B7 una jugada interesante precisamente para cubrir la casilla 4, y si alfil por B5, torre B8, ¿no? Y la posición es de doble filo completamente. Las negras han sacrificado un peón, pero fijaros, ahora tienen muchísima actividad, ¿no? Por lo tanto, creo que esta posición hubiera sido mucho más interesante para Akobian. Bueno, tras torre D8, Wesley So, que quiere darle un sostión, pues juega caballo E5, ¿no? Juega caballo E5, una jugada muy natural, la torre se ha ido de D8 y nos preparamos para movilizar nuestros peones, ¿no? Los peones de G4 o H4, por ejemplo, ¿no? Y aquí alfil D7 fue jugada por Akobian. Obviamente una jugada como caballo por D7 creo que ayuda bastante a las negras. Podemos jugar caballo por D7 para alfil F6, ¿no? Cambiar ese diablillo potente de D4, y creo que aquí las negras, bueno, pues están decentes. La idea de alfil D7 no solamente ir a E8 donde defiende la casilla F7, sino también puede tratar de jugar alfil A4, ¿no? Para provocarnos un B3, y entonces la posición del rey blanco puede ser un poquito más débil. Luego C3 puede ser bastante débil, idea con caballo D5, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso aquí Wesley So juega dama E2, una jugada profiláctica contra ese A4. Además que mira la casilla E6, que cuando el alfil se coloque, por ejemplo, en la casilla C6, como pasó en la partida, va a haber muchas posibilidades de sacrificar en F7 seguido de capturar en E6. Tras alfil C6, ahora uno puede pensar, oye Pepe, tío, tú siempre que dices que la pareja de diablillos está enamorado de la pareja de diablillos, ¿por qué no come ese alfil de C6? Bueno, pues la razón es que obviamente tras caballo por C6, B por C6, hemos eliminado una de nuestras piezas de ataque, ¿verdad? Y el alfil de C6 tampoco hacía demasiado, y le hemos dado la columna B de contrajuego a las negras, ¿no? Aparte que jugadas como C5 están en el aire, por lo tanto este caballo por C6 no me gusta. Sin embargo, torre H1 sí me parece una jugada más natural. Es decir, uno de los planes es avanzar con G4. Ahora mismo no parece posible porque la torre está... el alfil nos mira a la torre de H1, ¿no? Pero tras torre H1 no solo nos preparamos para jugar G4, sino que si el negro no hace nada... ¡Bum! Caballo por F7 seguido de dama por E6 con destrozo total, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el negro aquí hace una tontería, como por ejemplo la jugada torre a C8. Entonces caballo por F7 destrozando al negro por completo. Si rey por F7, dama por E6 seguido de dama por E7, y las negras tienen que abandonar, ¿verdad? Por tanto, por eso aquí Akobian juega alfil D5. La posición ya es bastante complicada para las negras. Ese torre de 8 parece ser que dejó a las negras en una posición compleja. Existen ideas de sacrificio en D4, pero no creo que funcionen. Al fin y al cabo, una calidad limpia de más. Jugaron alfil D5, ¿no? Y ahora una jugada muy importante. Ahora nos están amenazando entrar en A2, obviamente. Uno puede pensar, oye, B3 para luego C4. Pero C4 directa parece mucho más potente, ¿no? Queremos desviar, no solo queremos defender en A2, sino queremos desviar al alfil, desviar al alfil de D5 de la defensa del punto 6, ¿verdad? Que como hemos dicho es tan crítica, ¿no? Esas ideas con caballo por F7 son muy interesantes. Ahora se jugó C4.
Y bueno, las negras aquí están forzadas a capturar en G2. Si alfil C6, de nuevo existía la potente caballo por F7. Rey por F7 no se puede. Y si torre por D4, dama por E6, el rey negro está en gravísimos problemas. Además de que estamos amenazando entrar en E7 y muchísimas descubiertas. Y esta posición parece favorecer muchísimo a la blanca. Por tanto, se jugó alfil por G2 y ahora una jugada intermedia, alfil C3, ¿no? Atacamos la dama y nos preparamos para... Ya que hemos abierto la columna G, hemos sacrificado el peón de G2, ahora una torre puede venirse a G1 con grandísimo dolor, ¿no? Porque fijaros qué problemas tiene el rey negro, ¿no? Solo tiene un caballo y 3 peones para defenderse, ¿no? Está un poco en pelota ahí y necesita un poco de ayuda de sus piezas. Dama B6 fue jugada, ciertamente una jugada natural, ya que, como os digo, defiende el punto E6. Ahora caballo por F7 sería una estupidez, ¿no? Porque rey por F7 y no pasa nada. Pero ahora torre G1, cambiamos de plan. Ahora que en E6 no vamos a poder capturar, hemos conseguido que, a cambio de que el negro sea capaz de defender en E6, hemos conseguido abrir la columna G. Y ahora fijaros qué potencia tienen estos dos tíos de aquí. El alfil de C3 y el alfil de D3, vais a ver qué remate tan magnífico, qué hostia le da a Akobian en esta partida. Juega alfil C6, única casilla, alfil H3 era posible y quizás ciertamente un poquito mejor, y aquí viene un jugador de nuevo. Qué partidas de ataque estamos viendo en el campeonato de los Estados Unidos. Qué partida más interesante, la verdad que no nos podemos quejar del punto de vista del aficionado, ¿no? No estamos viendo ninguna partida aburrida. Aquí viene ¡bum! ¡Ratatatatata! Caballo por F7, sacrificando una primera pieza. Vamos a ver cuál es la idea. El negro tiene que capturar, obviamente si no, dama por E6 o caballo por H6 viene. Rey por F7 y ahora otra. ¡Bum! ¡Bum! Torre por G7, sacrificando otra torre, ¿no? Tenemos torre y pieza de menos, ¿no? Pero vaya a ver que la clave al final son estos dos tíos de aquí, el alfil de C3 y el alfil de D3, tras rey por G7, dama por E6, ¿no? Y ahora vaya a ver qué es lo que pasa aquí. Existen millones de amenazas. La primera y más obvia es dama por E7, ¿verdad? Seguido de alfil por F6, ¿no? La segunda es torre G1, ¿no? Y el alfil y el rey este tiene muy pocas casillas. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta posición. La partida se jugó dama por F2, que pierde en el acto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si torre E8, que es una jugada muy natural. Ahora hay una jugada fortísima que voy a explicar en un segundo. Solo quiero llamar la atención sobre una variante que existe, torre G1, que parece la más natural, rey F8 y ahora alfil por F6, ¿no? Uno puede pensar. Aquí las negras tenían un recurso increíblemente bueno, que es la jugada alfil G2, evitando el mate en G8 y ofreciendo el cambio de damas, ¿no? Y increíblemente las negras se salvan aquí con esta alfil G2. Por eso existe una jugada fortísima en esta posición, que es la jugada C5, ¿no? C5 precisamente desviando a la dama de esta columna, donde podría ofrecer el cambio de damas con de esa fila, perdón, podría ofrecer el cambio de damas con alfil G2. Es decir, ahora si dama por C5, entonces sí, torre G1, rey F8 y ahora alfil por F6. Y ahora obviamente alfil G2 no funciona porque simplemente me lo zampo, ¿verdad? Y a la siguiente va a venir torre G8 mate con tomate. Por tanto, las negras están perdidas en esta posición. Y si dama C7, pues de nuevo lo mismo, ¿no? Si dama C7, torre G1, rey F8 y ahora aquí existe un mate... un mate muy interesante, ¿no? Es obvio que alfil por F6 gana también, pero aquí existe un mate dama G8, ¿no? Ya de cara al público, ¿no? Para sentirte como un señor, caballo por G8, alfil G7, rey F7 y alfil C4, ¿no? Fijaros, única alfil de 5 y alfil de 5 mate con tomate. Fijaros que mate le hemos dado con 100.000 piezas de menos, ¿no? Solo con nuestros dos diablillos. Por eso ese C5 era casi decisivo, ¿no? Sin embargo, en la partida se jugó dama por F2, que bueno, que cubre la casilla G1, pero por supuesto, dama por E7, bueno, pues muy potente, ¿no? Tras rey G8, en la partida se jugó alfil H7, jaque, y las negras abandonaron. ¿Por qué? Porque si caballo por H7, obviamente, dama G7 mate, y si rey H8... única jugada, pues alfil por F6, forzando a dama por F6, dama por rey por H7 y torre por D8 con dama por una pieza, ¿no? Y por supuesto las negras tienen que abandonar. Así que Wesley So ha conseguido una victoria magnífica, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido
Muy interesante la manera en que ha jugado contra esta francesa, ¿no? Ese torre H1 mirando para el sacrificio de caballo por F7. Una vez que el alfil ha comido en G2, pues volvemos con la torre a G1, ¿no? Y luego, pues el cálculo de variantes concreto, ¿no? Que hace tan fuerte a estos jugadores, ¿no? Que no cometen ni una imprecisión, ¿no? Caballo por F7 seguido de torre por G7, ¿no? Ahí a cualquier otro, bueno, pues nos tiembla un poco la mano y acabamos haciendo una jugada menos potente, ¿no? Así que esto ha sido todo, gente. Espero que estéis pasando una mañana magnífica. En Latinoamérica todavía estáis durmiendo, son las 5 de la mañana o seguís de fiesta, quién sabe. Así que os mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la partida del día de la siguiente jornada. Y bueno, ya también en breve comienza el Norway Chess, así que también estaremos comentando la partida del día del Norway Chess, donde tenemos jugones como Magnus Carlsen, Anish Giri, etcétera, etcétera, Kramnik. Así que nada, a cuidarse. Hasta luego, gente. Cambia en F6, el caballo puede capturar en F6 mejor que con la dama, ¿no? Bueno, caballo F3, caballo F6 y aquí, bueno, varias posibilidades. Alfil D3, una jugada natural, caballo G3 también se puede emplear, pero bueno, caballo por F6 es la línea principal. Como digo, la idea es retomar de caballo en F6 y ahora C3, ¿no? Otra línea muy interesante que también os quiero mencionar es la línea alfil E3, que puede parecer un poco estúpida, ya que tras caballo D5 nos tenemos que retirar y C5, ¿no? La negra abre la posición bastante rápido. Pero bueno, esta idea precisamente fue empleada por Caruana en 2013 contra Meyer, ¿no? Un jugador fortísimo alemán, ¿no? Y la idea es jugar alfil B5, alfil D7, toma, C4, caballo B6 y torre C1 sacrificando el peón, ¿no? Tras C por D4 existen líneas interesantes con C5 sacrificando el peón, luego viene un caballo E5, etcétera, etcétera, etcétera. Solo para que sepáis que también este alfil E3 es posible. Bueno, aquí So decide jugar C3, alfil D3 o alfil G5 también son posibles, no nos vamos a detener demasiado en la apertura. C3 y C5, ¿no? Básicamente la ruptura principal del negro consiste en romper con C5, ya que con E5 no va a ser posible, ¿no? Y obviamente el negro tiene que atacar el centro de la blanca, ¿no? Porque si no tendrá simplemente el blanco demasiada ventaja de espacio. Aquí So decide jugar alfil E3, que es la segunda más jugada. La línea principal surge con caballo E5, ¿no? Que tiene una idea muy malvada en mente, ¿no? Obviamente, si uno aquí da un jaque con el alfil en B5 no pasa nada, simplemente alfil E7. Pero con caballo E5 ahora el jaque en B5 sí que es muy peligroso, ¿no? Por eso aquí las negras suelen emplear A6. Vamos a ver qué pasa si las negras aquí deciden ignorar esa amenaza y juegan, por ejemplo, la jugada alfil E7, ¿no? Alfil E7, pues simplemente alfil B5 jaque. Y ahora las negras tienen problemas para cubrirse, ¿no? Otra jugada que también se emplea en esta posición es la jugada C por D4, ¿no? Que podemos pensar, oye, si nos comen el peón y nos dejan el peón aislado, ¿qué pasa? Pues de nuevo la misma idea, alfil B5. Y si alfil D7, simplemente caballo por D7, caballo por y dama por D4. Y podéis ver que tenemos pareja de alfiles y el negro tiene una clavada muy molesta aquí, ¿no? Como se coloca una torre en D1, adiós, y bueno, uno tiene que irse a su casa y al vestuario porque no hay nada que hacer. Y la otra posibilidad es tras alfil B5 jaque, caballo D7. Entonces existe la jugada dama F3 fortísima, ¿no? Aprovechando que el caballo no puede capturar en E5 y amenazamos mate en F7, que nos queremos jalar Facundo ya, que ya sabéis que siempre muy sabroso. Por ejemplo, una jugada como dama E7, alfil G5, aprovechando que dama por G5 viene dama por F7, con mucho dolor, seguido alfil por D7. Bueno, si F6, jugadas como torre D1 son muy interesantes. El negro no puede capturar en E5 y si captura en G5, torre por D4, vamos a recuperar la pieza en D7 con muchísimo dolor, ¿no? Las negras están casi para abandonar en esta posición, ¿no? Solamente os cuento este tipo de variantes para que veáis lo que puede pasar si el negro no hace caso a las amenazas concretas que existen en esta posición, ¿no? En esta posición, como digo, el jaque en B5. Y bueno, aquí normalmente se juega A6 para evitar eso, pero bueno, esto es otra historia. Alfil E3, dama C7 y entramos en la línea principal, ¿no? En la partida se juega alfil E3 y aquí tras dama C7 podemos transponer, ¿no? Donde tampoco tiene un gran potencial, ¿no? En esa columna D, pues yo me parece mejor y lo que la máquina recomienda jugar B5, ¿no? B5 en esta posición, pues ya creando algún tipo de contrajuego y preparándonos para desarrollar la peor pieza que tenemos, que es el alfil de C8 con diferencia, ¿no?
ideas con B4 también. Es verdad que aquí existía la jugada dama E2, que también es muy típica en la francesa cuando la diagonal está abierta. Ahora existe una amenaza muy concreta con alfil por F6 y dama E4 con ataque doble, entrar en H7 con mate y la torre de H8. Digamos, si el negro hace una jugada como B4 haciéndose el loco, entonces dame agüita de tu boca, alfil por F6 y dame E4, ¿no? Atacando en A8 y atacando el mate en H7, y las negras tienen que abandonar, ¿no? Por eso aquí, bueno, pues alfil B7 una jugada interesante precisamente para cubrir la casilla 4, y si alfil por B5, torre B8, ¿no? Y la posición es de doble filo completamente. Las negras han sacrificado un peón, pero fijaros, ahora tienen muchísima actividad, ¿no? Por lo tanto, creo que esta posición hubiera sido mucho más interesante para Akobian. Bueno, tras torre D8, Wesley So, que quiere darle un sostión, pues juega caballo E5, ¿no? Juega caballo E5, una jugada muy natural, la torre se ha ido de D8 y nos preparamos para movilizar nuestros peones, ¿no? Los peones de G4 o H4, por ejemplo, ¿no? Y aquí alfil D7 fue jugada por Akobian. Obviamente una jugada como caballo por D7 creo que ayuda bastante a las negras. Podemos jugar caballo por D7 para alfil F6, ¿no? Cambiar ese diablillo potente de D4, y creo que aquí las negras, bueno, pues están decentes. La idea de alfil D7 no solamente ir a E8 donde defiende la casilla F7, sino también puede tratar de jugar alfil A4, ¿no? Para provocarnos un B3, y entonces la posición del rey blanco puede ser un poquito más débil. Luego C3 puede ser bastante débil, idea con caballo D5, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso aquí Wesley So juega dama E2, una jugada profiláctica contra ese A4. Además que mira la casilla E6, que cuando el alfil se coloque, por ejemplo, en la casilla C6, como pasó en la partida, va a haber muchas posibilidades de sacrificar en F7 seguido de capturar en E6. Tras alfil C6, ahora uno puede pensar, oye Pepe, tío, tú siempre que dices que la pareja de diablillos está enamorado de la pareja de diablillos, ¿por qué no come ese alfil de C6? Bueno, pues la razón es que obviamente tras caballo por C6, B por C6, hemos eliminado una de nuestras piezas de ataque, ¿verdad? Y el alfil de C6 tampoco hacía demasiado, y le hemos dado la columna B de contrajuego a las negras, ¿no? Aparte que jugadas como C5 están en el aire, por lo tanto este caballo por C6 no me gusta. Sin embargo, torre H1 sí me parece una jugada más natural. Es decir, uno de los planes es avanzar con G4. Ahora mismo no parece posible porque la torre está ahí, el alfil nos mira a la torre de H1, ¿no? Pero tras torre H1 no solo nos preparamos para jugar G4, sino que si el negro no hace nada, ¡bum! Caballo por F7 seguido de dama por E6 con destrozo total, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el negro aquí hace una tontería, como por ejemplo la jugada torre C8. Entonces caballo por F7 destrozando al negro por completo. Si rey por F7, dama por E6 seguido de dama por E7, y las negras tienen que abandonar, ¿verdad? Por tanto, por eso aquí Akobian juega alfil D5. La posición ya es bastante complicada para las negras. Ese torre de 8 parece ser que dejó a las negras en una posición... ¡Hola carambola! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estéis teniendo un martes maravilloso donde quiera que estéis. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y me encuentro aquí con vosotros de nuevo para analizar la partida del día de la jornada número 5 del Campeonato de los Estados Unidos, que como ya sabéis reúne a grandes figuras como Caruana, So, Nakamura, Kamsky, Akobian, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la partida que voy a comentar hoy ha tenido lugar entre Wesley So y Akobian. Y bueno, este encuentro tenía un morbo y un picante especial, ya que el año pasado, precisamente en este mismo torneo, precisamente en la partida que enfrentaba a So y Akobian, a So se le dio por perdida la partida por hacer anotaciones en la planilla. Pues ponía algo como motívate, analiza siempre una segunda vez las variantes, y por poner esta frase de automotivación, Akobian reclamó y Wesley So perdió la partida. Entonces imaginaros las ganas que tenía So este año, me imagino, de revancha, ¿no? Así que bueno, ha sido una partida muy interesante de ataque, y espero que la disfrutéis tanto como yo lo he hecho cuando la estaba analizando. Así que bueno, sin más, me dejo de hablar tontería y chorrada y vamos ya a la propia partida. Bueno, Wesley So decide abrir con E4 y Akobian opta por la defensa francesa, que como ya sabéis empieza con 1 E6. D4, la jugada más natural ocupando el centro. D5, caballo C3. Bueno, ya sabéis que hay otras muchas posibilidades como E5, la variante del avance, caballo D2, E por D5, la variante del cambio, incluso la variante que recomendamos en el nuevo vídeo que hemos realizado Ángel Arriba y yo, que podéis ver en Che24, una línea secundaria pero muy interesante para sorprender alfil D3.
Bueno, Wesley So opta por caballo C3. De nuevo, un mundo de posibilidades ahora aquí. Caballo F6, la variante clásica de la francesa. Alfil B4, por supuesto, también muy principal. Y bueno, en la partida se juega de por E4, que no es la que más se emplea, pero es una variante bastante sólida que pueden emplear las negras. Caballo por D4. Y aquí, de nuevo, varias posibilidades. Caballo D7 es la que más se emplea. Una variante que también, a lo mejor, para lo que estéis pensando, os puede sorprender un poco la jugada alfil D7, ¿no? Alfil D7 es una jugada que se emplea también en determinadas ocasiones. La idea es llevar el alfil a C6, luego un caballo D7 y un caballo F6. Y normalmente uno acaba dando el alfil por un caballo, perdiendo la pareja alfiles, pero con una estructura muy sólida y jugando posiciones parecidas a las que vienen de la escandinava. Pero bueno, caballo D7, otra línea que os quería, otro truquito que os quería enseñar para aquellos que estéis empezando, ¿no? Imaginaros que os juegan caballo por F6 y vosotros coméis en F6, dama por F6, caballo F3. Os quiero, bueno, pues enseñar un truquito que es lo que algunos de vuestros rivales pueden creer. Y es que no solo se dan este tipo de posiciones, sino en otras que vienen de otras aperturas. La idea es que esta dama, bueno, puede quedar atrapada tras dos jugadas si el negro no es avispado. Por ejemplo, si alfil D6, alfil D3, ahora las blancas estarían amenazando ganar la dama en G5. Es verdad que con H6 no pasa nada, ¿no? Pero imaginaros que juegan caballo BD7, ¡bum! Alfil G5, ganando la dama, ¿no? Este tipo de configuración, bueno, pues es un truquito que podéis meter en algunas posiciones cuando estáis empezando sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de historia y en la partida se juega caballo D7. La idea es, por supuesto, que tras caballo F6 y cuando el blanco va a poner con caballo E5 y A6 se puede jugar dama A4, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, otra historia. Pero aquí Akobian, en lugar de jugar dama C7 y entrar en la línea principal, probablemente temiendo que Wesley So hubiera preparado esa línea como si no hubiera un mañana, decide jugar C por D4, que es una línea secundaria que, según mi base de datos, ningún gran maestro la había empleado, ¿no? Algún 2400 sí la había empleado. Pero bueno, ahora la idea de la blanca es capturar con alfil en D4. Y fijaros que el negro va a tener muy difícil romper con E5, expulsar este alfil de D4. Entonces la casilla D4 es ideal. ¿Por qué? Porque ningún caballo puede atacar este alfil de D4, ¿no? El caballo está en F6. Y ahora fijaros qué batería de diablillos vamos a montar aquí con una maldad tremenda. El alfil en D3, el alfil en D4, una dama en C2. Vamos a colocar todas las piezas mirando como cuchillo al enroque negro. Y por supuesto las negras normalmente se suelen enrocar en corto, puesto que el largo están demasiado abiertas, ¿no? Además que no tienen peón de C y el alfil de D4 también mira la casilla A7. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito, que si no nos da las 6 de la mañana aquí. Alfil E7, jugada natural de desarrollo, y alfil D3, como digo, batería de diablillos, menudo par de diablillos que tenemos aquí, ¿no? Esos alfiles tienen muchísima potencia, ¿no? Tienen muchísima potencia. Y ahora tras enroque corto, dama C2, una jugada muy normal. Es decir, normalmente en este tipo de francesa el blanco quiere enrocarse en largo para tirar un ataque en el flanco de rey con sus peones y con sus piezas, ¿no? Ahora además con dama C2 hay una amenaza muy concreta que es simplemente la jugada alfil por F6 y alfil por H7 ganando un peatón, ¿no? Que está sabroso ese peón de H7. Y básicamente esto fuerza al negro a defender ese peón de H7. Hay dos posibilidades y las dos nos van a dar un punto de ruptura, y qué importante es crear puntos de ruptura, ¿verdad?, en el enroque opuesto cuando vamos sobre todo a atacar. Es decir, una jugada como G6 nos da el punto de ruptura H5, ¿no? En el futuro vamos a jugar H4, H5 y le vamos a abrir la panza al gato Akobian, ¿no? Le vamos a abrir la panza con H5 y es muy peligroso. Aparte que debilita aún más esta diagonal, ¿no? Y la jugada que se jugó en la partida H6 pues nos da, por supuesto, el punto de ruptura G5, ¿no? Si un peón llega a G5, pues bueno, pues si se abre la columna G, Akobian va a sufrir un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta es la idea de dama C2, además de que nos preparamos para el enroque largo. Tras H6, enroque largo, ahora de nuevo otra amenaza concreta con la que hay que lidiar. Es decir, si el negro realiza una jugada estúpida como A6, ¡bum!, alfil por F6 y alfil H7, ¡ratatatatata!, ganando la dama en el acto, ¿verdad? Así que cuidado con este tipo de jugadillas que están en el airecillo, porque, bueno, ahora hay amenazas concretas, ese par de diablillos tiene mucha maldad, como decimos, ¿no? Por eso Akobian decide jugar dama 5, se quita de la columna D y amenaza el punto de A2, ¿no? A lo que Wesley So responde una jugada muy humana y muy natural y que realizamos todos cuando tenemos el enroque largo, que es rey B1, ¿verdad? Nos quitamos del problema y defendemos el punto A2. Y ahora es donde, bueno, aquí Akobian realizó una jugada que no me gustó demasiado.
Realizó la jugada torre de 8, que ahora la vamos a comentar. Precisamente el negro ya tiene pocas piezas en el flanco de rey, ¿no? Y el punto F7 suele ser muy débil, ¿no? Cuando un caballo salte a E5 van a existir millones de sacrificios en F7, ¿no? Por eso, bueno, pues llevar la torre a D8 compleja. Existen ideas de sacrificio en D4, pero no creo que funcione. Al fin y al cabo una calidad limpia de más. Jugaron alfil D5, ¿no? Y ahora una jugada muy importante. Ahora nos están amenazando entrar en A2, obviamente. Uno puede pensar, oye, B3 para luego C4. Pero C4 directa parece mucho más potente, ¿no? Queremos desviar, no solo queremos defender en A2, sino queremos desviar al alfil, desviar al alfil de D5 de la defensa del punto 6, ¿verdad? Que como hemos dicho es tan crítica, ¿no? Esas ideas con caballo por F7 son muy interesantes. Ahora se jugó C4. Y bueno, las negras aquí están forzadas a capturar en G2. Si alfil C6, de nuevo existía la potente caballo por F7. Rey por F7 no se puede. Y si torre por D4, dama por E6, el rey negro está en gravísimos problemas. Además de que estamos amenazando entrar en E7 y muchísimas descubiertas. Y esta posición parece favorecer muchísimo a la blanca. Por tanto se jugó alfil por G2 y ahora una jugada intermedia, alfil C3, ¿no? Atacamos la dama y nos preparamos para, ya que hemos abierto la columna G, hemos sacrificado el peón de G2, ahora una torre puede venirse a G1 con grandísimo dolor, ¿no? Porque fijaros qué problemas tiene el rey negro, ¿no? Solo tiene un caballo y 3 peones para defenderse, ¿no? Está un poco en pelota ahí y necesita un poco de ayuda de sus piezas. Dama B6 fue jugada, ciertamente una jugada natural, ya que, como os digo, defiende el punto E6. Ahora caballo por F7 sería una estupidez, ¿no? Porque rey por F7 y no pasa nada. Pero ahora torre G1, cambiamos de plan. Ahora que en E6 no vamos a poder capturar, hemos conseguido que, a cambio de que el negro sea capaz de defender en E6, hemos conseguido abrir la columna G. Y ahora fijaros qué potencia tienen estos dos tíos de aquí. El alfil de C3 y el alfil de D3, vaya a ver qué remate tan magnífico, qué hostia le da a Akobian en esta partida. Juega alfil C6, única casilla, alfil H3 era posible y quizás ciertamente un poquito mejor, y aquí viene un jugador de nuevo. Qué partidas de ataque estamos viendo en el campeonato de los Estados Unidos. Qué partida más interesante, la verdad, que no nos podemos quejar del punto de vista del aficionado, ¿no? No estamos viendo ninguna partida aburrida. Aquí viene ¡pum! ¡Ratatatatata! Caballo por F7, sacrificando una primera pieza. Vamos a ver cuál es la idea. El negro tiene que capturar, obviamente, si no, dama por E6 o caballo por H6 viene. Rey por F7 y ahora otra. ¡Bum! ¡Babum! Torre por G7, sacrificando otra torre, ¿no? Tenemos torre y pieza de menos, ¿no? Pero vaya a ver que la clave al final son estos dos tíos de aquí, el alfil de C3 y el alfil de D3, tras rey por G7, dama por E6, ¿no? Y ahora vaya a ver qué es lo que pasa aquí. Existen millones de amenazas. La primera y más obvia es dama por E7, ¿verdad? Seguido de alfil por F6, ¿no? La segunda es torre G1, ¿no? Y el rey este tiene muy pocas casillas. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta posición. La partida se jugó dama por F2, que pierde en el acto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si torre E8, que es una jugada muy natural. Ahora hay una jugada fortísima que voy a explicar en un segundo. Solo quiero llamar la atención sobre una variante que existe, torre G1, que parece la más natural, rey F8 y ahora alfil por F6, ¿no? Uno puede pensar. Aquí las negras tenían un recurso increíblemente bueno, que es la jugada alfil G2, evitando el mate en G8 y ofreciendo el cambio de damas, ¿no? Y